Listo, ahí está. Bueno, mis queridos hermanos, entonces, antes de continuar con las exposiciones, quería nomás es hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que estuvimos viendo la otra parte de los estudios acerca de las figuras retóricas, ¿verdad? Vimos las últimas figuras retóricas que nos tocaban, ¿no? Vimos este, la metonimia en sus tres fases, ¿verdad? Vimos lo que es eclipse. No sé si de pronto alguien se acuerda algo y me puede dar una de acorde a sus notas. ¿Alguien? Mm, no tienes activado el audio, Roberto, si acaso. No, estaba mandando un audio. Ah, ok. ¿Alguien que me pueda de Hermano, ¿cuál pronto era la hacer un pregunta? recuerdo ¿Cuál sobre lo que vimos hermano la clase dijo? pasada? La metonimia. Ajá, di esa. No sé si ustedes de pronto se acuerdan de otra. Dije eclipse Ya, la también. metonimia tiene... Hola. Ajá, sí, le escuchamos, hermana. Es que tenemos problemas con el internet. Que se nos queda. A ver, la metonimia estaba relacionada en tres, en causa, efecto y sujeto. La primera, que es la causa, dice usada cuando la causa se coloca para lograr un efecto. Aquí hay un ejemplo, dice, y la espada pasará por nuestro país. Aquí la espada sustituye a guerra. Purifícame con Ujú, hisopo y seré limpio. Está en Salmo 51:7. ¿Qué quiere decir el hisopo? Que era un pequeño arbusto usado para rociar de forma ceremonial. ujú. Aquí el hisopo sustituye a la sangre de Cristo, ¿verdad? De expiación relacionada con él. La misma forma se usa en Génesis 40:19, Gálatas 3:13 y Pedro 2:24, donde árbol se sustituye por horca. Amén, amén, amén. Amén. Está bien. Qué bien. ¿Alguien más que pueda acotar algo de la clase pasada, de lo que vimos? De pronto, alguien que me diga qué es en sí una figura retórica, ¿verdad? Todo esto para que quede concluido y quede grabado en nuestras mentes. ¿Para qué sirve de pronto la figura retórica, verdad? Todas estas cosas que vimos, estas expresiones lingüísticas que Son, encontramos en la Biblia. son recursos para identificar mejor la Biblia. Es donde podemos encontrar y entenderla. Ya, ok. ¿Alguien que quiera agregar a eso sobre lo que es una figura retórica? El concepto por ahí, no lo tienen a la mano. Recuérdese que la figura retórica eh, es de pronto una palabra o una frase en la cual nosotros podemos encontrar y sirve para qué? Sirve para reforzar una idea que esté escrita o plasmada en el texto. Eso es la ventaja que nosotros tenemos. Y recordemos que la palabra del Señor, de manera sobrenatural, el Espíritu Santo es el que, y juntamente con la Trinidad, ¿verdad? Es la que ha puesto palabra a los hombres, ¿verdad? Como inspiración divina. Entonces, cuando vemos una de estas figuras, no las debemos dejar pasar, sino más bien están ahí para que sea llamada nuestra atención. Y eso es que nosotros debemos reconocerla, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, con esto terminamos lo que es el repaso, ¿verdad? El repaso de la clase pasada y lo que vimos tanto esta clase como la clase anterior sobre las figuras retóricas. Igual yo le aconsejo a usted que siempre repasen los apuntes, ¿verdad? Y que periódicamente se encuentre repasando lo que nosotros vemos. Bueno.
Entonces, a continuación vamos a proseguir con cada uno de ustedes, ¿verdad? Dependiendo de los grupos, sobre la exposición que tienen. Así que a mí me gustaría empezar por el género de narrativa. Así que los hermanos que están o que les tocó ese tema, por favor, no sé si ustedes puedan aquí ya desplayarse, y ya yo aquí silencio mi micrófono y ahí ya están ustedes al mando. Amén, hermano. Primero va a comenzar el hermano Robert. No sé si está preparado. Claro, claro. Justo la narrativa. Bueno, Dios le bendiga a cada uno de los hermanos. Hay que hacer tiempo. Pero bien, a nosotros nos ha tocado hablar un poco de lo que significa la narrativa. Y bien, puedo ser sincero que por ahí le he pegado una leidita. Asimismo, mi hermana Patricia va a ir con la segunda parte de nuestra investigación, y ahí la tercera parte continuará nuestra hermana Marta. ¿Ya? Bien, el significado de la narrativa, como dijo nuestro hermano Israel, a nosotros nos tocó hablar respecto a qué es la narrativa. La narrativa, bueno, se entiende a la descripción de una cosa, ya sea escrita o ya sea oral, un acontecimiento escrito o sea oral. ¿Ya? Adicional a esto, la narrativa puede ser real o puede ser ficticia. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la narrativa? La narrativa al lector le trata de persuadir y hacer entender de una u otra manera al oyente o al lector lo que trata de decir la narrativa. Por su parte, la narrativa también en teoría literaria, en su género, ya, por una parte, en teoría literaria, en su género, es empleado por el autor para narrar una historia, para narrar una secuencia de historias ocurridas en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Algún tipo de vivencia que puede ser que implique que el narrador tenga que ver o no tenga que ver. Incluso pueden haber muchos personajes o puede haber un solo personaje. De eso se trata la narración. Entonces, por tanto, la narrativa implica una forma de comunicación, ya sea escrita o ya sea oral. Como se expuso anteriormente, puede ser que la narrativa sea ficticia o sea simplemente algo que haya acontecido en la vida real. Ahora, las características de la narrativa. Bueno, se emplean diversos recursos para desarrollar la narrativa. Esto depende del estilo del cual se ordenen las ideas de la persona o el expositor o la persona que va a dar la narrativa. Entonces, a continuación voy a presentar 8 puntos con respecto a la narrativa que hay dentro de ella, ¿no? El primero, y esto sí me lo vale porque no me lo sé, los textos están escritos, los textos están escritos en prosa, a fin de exponer con mayor detalle las descripciones que envuelven toda la historia. Eso como primer punto. Como segundo punto, aunque son poco comunes, también hay textos cuya narrativa poseen versos muy largos. Ese es el segundo punto. Como tercer punto, tiene como objetivo comunicar y dar a conocer un relato o serie de acontecimientos. ¿Ya? Algo que también lleva la narrativa como cuarto punto es que sus elementos importantes son el narrador, los personajes, el ambiente, la historia y el estilo de narración. ¿Ya? Como quinto punto tenemos que generalmente primero se exponen los personajes, el espacio, el ambiente, y luego se desarrollan los hechos de la narrativa. Normalmente puede ser así, o también viceversa, pero eso no significa que estén mal. Entonces, como sexto punto, los relatos, aquellos relatos o aquellas narrativas que son en tercera o segunda o tercera persona, por lo general se pueden dar
pero no significa de que cuando hay una persona que quiere dar una narrativa de primera persona sean incorrectas, sino que sí. Punto, el narrador puede o no puede formar parte de la narrativa. Eso es algo que se puede dar, ¿no? Que puede hacer que él se intérprete o no lo sea. Entonces, como octavo y último punto, ya, forma parte, la narrativa forma parte de la comunicación y se puede apreciar tanto en los textos impresos como en los diálogos teatrales, perdón. Y parte de la modalidad moderna también se transmiten. En la actualidad se ven que las narrativas se pueden interpretar en muchas formas. O sea, anteriormente nosotros veíamos la novela, un tipo de película cinematográfica, pero también actualmente con la tecnología pueden haber otra modalidad de transmisión para el oyente o para el lector, un tipo de narrativa diferente. Okay. Bueno, esa es mi parte y le doy el paso a mi hermana Patricia. Amén, amén. A mí me tocó hablar sobre los géneros de la narrativa. Yo les pido disculpas, pero en ratos me coge la tos, por eso voy a tratar de ser breve. Existen algunos géneros de la narrativa. De los principales, voy a hablar de los principales, que son la novela. La novela es una obra literaria escrita en prosa, que se narra una historia compuesta de varios personajes. La novela es una de las narrativas un poco más importantes, porque narra historias, narra hechos, como por ejemplo tenemos Los 100 años de soledad por el actor Gabriel García Márquez. La novela es una narración que tiene mucha extensión. Es más extensivo que el cuento. El cuento es más corto, lleva más personajes. En este género de la narrativa se desarrolla acontecimientos y propósitos que causan placer al lector. Por ello existen diversos tipos de novelas que se presentan historias reales o ficticias. El cuento es un poco más breve que la narrativa. Se ocupan menos personajes, porque cuentan historias. Hay muchos expositores de cuentos. Hay cuentos para niños, para adultos, para todas las edades. En la antigüedad los cuentos se narraban en forma oral. Asimismo, el cuento posee un argumento sencillo y práctico. También el cuento es algo ficticio. Narra historias ficticias. También hablamos de la epopeya. La epopeya es un género épico que se caracteriza por estar escrito en prosa, es decir, versos largos. En estos textos se narran historias heroicas y virtudes de ciertos personajes. También vamos a hablar sobre los subgéneros de la narrativa. Los subgéneros de la narrativa, existen diversas composiciones literarias que forman parte de los subgéneros de la literatura. Se caracteriza por ser textos breves, tales como la crónica, los mitos, las fábulas, las leyendas, el ensayo, la biografía, la autobiografía. Que Dios me los bendiga, perdónenme, pero la verdad que estoy nerviosa. Me toca a la hermana Mar. Marta. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Mi hermanita se le bloqueó sin querer su audio. Ya. Bendiciones, hermano. Ya, yo voy a hablar de los géneros audiovisuales de la narrativa, que son la cinematografía y la telenovela. La cinematografía es el arte de la creación de las imágenes, los movimientos. Esta secuencia de imágenes y sonidos conforman una historia narrativa que puede estar basada en hechos reales o en hechos ficticios. En la telenovela es un género narrativo que presenta una historia que se desarrolla a través de varios capítulos y se caracteriza por exponer situaciones cotidianas,
la sociedad y hacer uso del lenguaje coloquial. Es un género de la narrativa audiovisual que se ha originado y producto en varios países de Latinoamérica. Amén. Esa es mi parte. Es que me dieron la parte más corta. Bendición. Amén, mi hermanita, está bien. A ver, ya, entonces, yo les sugiero algo a los hermanos también que, por ejemplo, no están exponiendo, que igual tengan sus apuntes porque lo que están exponiendo los que están en ese momento enfrente es información que usted también la debería saber. Y también nada más es acotar es que si hay, por ejemplo, un listado de hacer cosas, hagámoslos un poquito lento para que de pronto los hermanos también lo puedan copiar y lo podamos tener ahí todos, ¿no? Bueno, entonces aquí nuestros hermanos acaban de exponer, ¿verdad? Hago un breve resumen sobre la narrativa, ¿verdad? Vimos que hasta dónde conlleva la narrativa, ¿no? Terminamos incluso con nuestra hermana Marta hablando de cinematografía y de novelas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando este género, pero es un género literario antiguo, ¿verdad? Que ahora con la modernidad puede llegar a esos tiempos, pero sin embargo tiene estas características, ¿no? Aquí se mencionó también la prosa y hay algo que también nosotros aquí podemos alzar un poquito nuestra visión, nuestros oídos, ¿verdad? Decir, bueno, aquí hay prosa también. Bueno, vamos a ver entonces qué diferencia hay, podríamos decirlo así, entre la prosa que tiene que ver con la narrativa y la prosa que va a hablar nuestras hermanas, ¿verdad? El verso y la prosa. Entonces, tenemos que estar pendiente a esos detalles, ¿no? Características de la narrativa es que posee versos muy largos, ¿verdad? Ya que en la narrativa se puede estar empleando, mencionaban los hermanos, alguna vivencia, ¿verdad? Empleada por el autor que la narra, o puede estar involucrado o no el mismo narrador que está contando dicha historia. Asimismo, esa historia puede ser ficticia o puede ser real. Esos son los puntos que yo ahorita rápidamente he anotado conforme a los hermanos que han expuesto. Listo, mis hermanos, muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente, que es verso en prosa. El grupo que les tocó esa línea, entonces están llamados a exponer y por favor estemos anotando y los que exponen, por favor, si van a decir algún listado o algo, háganlo un poquito más despacio como para que se pueda anotar. Listo. Mi hermano, Dios le bendiga. Me gustaría que de pronto me ayude para compartir la pantalla porque nosotros hicimos con presentación de diapositiva. Sí, no puede compartirla, déjeme ver. Ya veo. Ya. Avíseme si no puede. Yo aquí estoy viendo que sí se puede, creo. Ya, sí se puede. Listo. Me imagino, sí, están viendo. Sí, mi hermana. Listo, Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, junto con mis hermanas conformamos el grupo número 2. Y bueno, somos los integrantes, la hermana Yesenia Briones, mi hermana Marza y mi persona, Shirley Vera. Nuestro tema pues es verso en prosa. ¿Qué es la prosa? Yo les voy a hablar en esta parte qué es la prosa. La prosa, como se puede observar, es una estructura o una forma de lenguaje natural para expresar ciertos conceptos. Esto dice, bueno, en la prosa no hay métrica, no hay repetición,
ni tampoco hay rima poética. Eso es lo que es la prosa. Y bueno, y la prosa dice que se inició en el siglo VI a.C., en la época que se usaba una prosa narrativa para describir lugares, costumbres y así. Ahora pues le vamos a hablar de ciertas características que tiene la prosa. Una de las características que tiene la prosa es su forma. Entonces, una de las formas es que esta va con una escritura de forma continua y ocupa toda la línea del papel. Otra de las características es que no presenta rimas, como lo decía en el concepto, no tiene métrica, como lo hace el verso. La prosa presenta su propia cadencia y su musicalidad. O sea, es original, no necesita rima. También pues organiza las ideas en una cadena sintáctica, esto es a forma de oración, que va seguida con otras y conforman pues allí un bloque. También puede ser un párrafo que comparten en sentido de coherencia con distintos números de párrafos. Y luego pues en su totalidad de un texto, en fin, eso es lo que conforma la prosa. Ya. En la forma, por su excelencia del lenguaje cotidiano, de las narraciones, los ensayos y los textos científicos, pues ahí también involucra estas características pues de la prosa. Ya, ahora les voy a hablar de los tipos de la prosa. Uno de los tipos de la prosa es la descripción. Esta pues consiste en enumerar los rasgos de un objeto, ya sea pues el lugar, la referencia, y estas referencias pueden ser imaginarias o también pueden ser de hechos reales. Pues tanto esto sea posible hasta pues agotar todos los métodos. La narración es otro tipo de la prosa que consiste en la enunciación ordenada y sucesiva de los eventos que compone una historia real. O como le decía también en la anterior, lo que es las características pueden ser también ficticias o imaginarias. También hay otro tipo de prosa que es la exposición. Esta consiste pues en brindarnos información al lector, ¿ya? De una manera tópica y asimismo pues enunciando una tras otra pues las ideas que quiere dar a conocer al lector. También otro de los tipos de prosa es la de argumentación, que esta es similar a la anterior, que consiste, y de igual manera, todas consisten en brindarle información al lector, pues, y que aquel lector puede entender cierta cosa específica, pues, de cuál está hablando, pues, la prosa. Procurando, como dice aquí, convencerlo de una postura, de la cual, pues, están hablando, ya sea una opinión, un razonamiento, o algo, pues, que tengan una exposición de sus propias ideas. También hay prosa de tipo poético, que tiene como efecto eslético utilizar figuras retóricas y también pues figuras literarias, y es muy similar al verso. ¿Ya? Otra de los tipos de la prosa también es la ficcional. Aquí pues se narran las historias que pertenecen al ámbito de ficción, imaginarios. Y bueno, tanto todos los tipos de la prosa, aquí se relata pues informaciones imaginarias o reales. Y bueno, y lo más importante es que el lector pueda entender lo que le están pues informando.
Entonces, hasta aquí, bueno, es mi participación y a continuación pues va, no sé si es mi hermana Yesenia o mi hermana Marcia. A mí me toca. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. A mí me tocó hablar sobre los principales libros en prosa que se encuentran en la Biblia. Amén. Dice, aquí vamos a encontrar lo que son los géneros de la prosa. Y el primero es el género legislativo. Dice, este género se caracteriza porque está conformado por leyes, por preceptos y códigos presentes en la organización del pueblo de Israel. A lo largo de su historia se encuentran presentes en la mayor parte del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia, y en algunos otros pasajes de la Escritura, como es conocido el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo. De ahí viene lo que es el género sapiencial, que tiene su origen en el reinado de David y de Salomón. No avanza a ver bien. Dice, es una forma de transmitir al pueblo la voluntad de Dios para hacerlo el medio que las... No veo bien esas letras. El medio que los agiógrafos encontraron más apropiado es el del proverbio. La mejor muestra de estos géneros se encuentra en los libros llamados sapienciales o de sabiduría. También tenemos el género lírico. Este género se lo utiliza para expresar los sentimientos que se han despertado a partir de las vivencias del pueblo en su relación con Dios. Para hacerlo generalmente se vale de la poesía. Pertenecen a este género los siguientes libros bíblicos, como son Cantar de los Cantares, Lamentaciones y los Salmos, al género lírico, o sea, de poesía. El género profético también lo encontramos en prosa, que dice es un género predominante en el Antiguo Testamento, presentado ampliamente en los libros llamados proféticos. Se caracteriza porque busca transmitir la voluntad de Dios al pueblo en las circunstancias concretas que vive. Y por último tenemos el género apocalíptico, que dice que es propio de los 2 testamentos, o sea, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se caracteriza por utilizar las profecías, los símbolos y el lenguaje misterioso para comunicar un mensaje de esperanza al pueblo. Al pueblo perseguido. Las obras propias de este género son los libros de Daniel y de Apocalipsis. Encontramos también lo que es el género histórico. Este es el género que más abunda en la Biblia y es usado para contar la historia del pueblo que primero se transmitió de forma oral y luego se puso por escrito en el Antiguo Testamento. Se encuentran en este género los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Y en el Nuevo Testamento se cuentan como libros históricos los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, aunque no son considerados históricos, sino relatos edificantes, se encuentran dentro de este género. Los libros de Ruth y de Esther. Y en el género epistolar o carta, la mayor parte de este género está presente en el Nuevo Testamento.
Los autores de las mismas utilizan las cartas para enviar una exhortación a sus destinatarios. Aquí serían las epístolas de Pablo. Entonces, eso es todo lo que a mí me ha tocado. Continúa mi hermana Yesenia. Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Buenas noches. Bueno, mi parte es el verso. Referimos al verso, pues dice que es un conjunto de palabras sometidas a medida, ritmo y rima. Comúnmente se divide un poema, superior en tamaño al pie, pero inferior a la estrofa. Usualmente detallan una imagen poética y rítmica dentro del cuerpo del poema. Y en la poesía clásica o tradicional, solían vincularse con los demás de la estrofa a través de la rima. Esto es la repetición fonética de su última sílaba o última letra. Esa es con relación al verso. Amén. Y pues para concluir el tema, prosa y verso, dice la prosa y el verso son formas opuestas que se definen entre sí por oposición. Aquello que sea verso no será prosa y viceversa. Donde la prosa es coherente y cohesionada, avanzando en una sola dirección, una oración a la vez. En cambio, el verso suele interrumpirse en un momento específico para otorgar al texto sonoridad, musicalidad y antiguamente métrica y rima. La prosa es continua y ordenada, en cambio, el verso es fragmentario y arbitrario. Amén. Entonces, este es el tema correspondiente pues al grupo con relación al verso y prosa. Amén, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, nuestras hermanas han expuesto acerca del verso y la prosa, ¿verdad? Comenzaron a mencionar algo. Bueno, aunque por ahí sí hubo un pedazo de texto que me hicieron spoiler a lo que yo iba a dar con referente a la Biblia, pero ahí vamos ya mismito a entender un poquito, se los voy a tratar de explicar de la mejor manera para entender esto, ¿no? Sí recordar que, por ejemplo, los textos que acabo de citar nuestra hermana Marcia, no necesariamente están solamente en prosa, ya eso nomás es como para recalcar. Pero de ahí es interesante, por ejemplo, enfocándonos más que todo en la palabra prosa, ¿verdad? O el significado de la prosa, cómo la prosa puede estar en distintos géneros literarios y es propiamente de cómo se conforma, ¿no? Mencionaba nuestra hermana acerca de la prosa que se puede observar como una estructura o forma que se utiliza en un lenguaje natural para poder expresarse, ¿no? Entonces, la prosa tranquilamente puede estar en un discurso, ¿ya? Y esto lo vamos a entender un poquito más adelante acerca de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias a nuestras hermanas por su participación. Y vámonos ahora con el último grupo, que sería el grupo poético, ¿no? Entonces, mis hermanas, les doy paso. Mis hermanas están por ahí. Hermana Karen. Aquí estamos. Buenas noches, queridos hermanos.
Buenas noches, hermanos. El tema que nos ha tocado a nosotros es la poesía. Voy a estar compartiendo la pantalla. ¿Me confirman si pueden visualizar? Sí. Todavía no se visualiza nada, ¿no? Ahí recién, ahí. Ya. Ahí recién veo pantalla negra yo. Ah, ya no, ahí sí ya se ve el dibujo. Ok. Empecemos. ¿Qué es la poesía? Poesía es el lenguaje más emblemático o especial para expresarnos de manera libre nuestros conocimientos tanto sensibles como racionales. Uno de los aspectos que más compromete a este lenguaje poético, en comparación con otros tipos de lenguaje, es el presumir lo emotivo y evocativo. Evocativo quiere decir algo que hayas percibido recientemente o en el pasado, dejando a veces de un lado la razón. En el lenguaje poético, siempre empleas palabras como, por ejemplo, usas el lenguaje especial, no es el lenguaje que comúnmente usamos diariamente. Usas la metáfora también para expresarte. No necesariamente lo que expresa el poeta es lo que quiere decir, a veces es en doble sentido, no solamente en sentido figurado, aplica la subjetividad. La subjetividad quiere decir que como, digamos, una persona que escribe poesía puede estar expresando algo que le haya sucedido a él y tal vez el lector lo lee de una manera diferente porque somos mentes diferentes, somos mundos diferentes, entonces lo vamos a entender de una diferente. Aplicamos en la poesía, se aplica también, se origina por medio de los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las vivencias, aplicándolo con rima, también, así mismo como les decía, la metáfora, y se aplica un poco de musicalidad en la poesía. En la poesía no necesariamente tiene que ser narrada o hablada, sino que también puede ser cantada, escrita. Originalmente no se sabe a ciencia cierta cuándo se originó la poesía, pero se dice que fue en el año 2600 a.C., por allá en Egipto, cuando se encontraron unos jeroglíficos de unos cantos, pero no se encontró obviamente nunca la música, no la entonación. Pero también se dice que la poesía fue mucho antes de eso, porque desde antes de que existía la escritura ya existía la poesía, porque la expresaban por medio de cantos o por medio de obras teatrales. Entonces, eso, mis queridos hermanos, es la poesía. Entonces, ahorita voy a dar paso a mi hermana Lisek para que nos esté explicando un poquito más. Sí, mi hermana Lisek para que nos esté explicando un poquito más las características de la poesía. Buenas noches con todos mis hermanos. Yo les voy a hablar de cuáles son las principales características de la poesía. En la poesía se puede escribir en verso o en prosa. Tiene ritmo y rima. Hace uso de elementos de valor simbólico. Hace uso de figuras literarias. Entre las más empleadas está la metáfora. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. La poesía ha variado a lo largo de los tiempos, ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Otras características de la poesía tienen que ver con la finalidad de la poesía lírica. Es esencial la estética.
Es decir, pretende producir belleza, el texto poético se caracteriza, entre otras propiedades, por predominio de la fundación poética del lenguaje. El texto llama la atención por sí mismo, por su originalidad, construcción, que lo distingue del uso normal, para así dotarse de especial y de nueva significación. Por la connotación que es especialmente relevante. La palabra poética no se agota en un solo significado, no es como el lenguaje común, simple sustitutivo del objeto al que se refiere, sino que su significado se ve acompañado de distintas sugerencias y sentidos que solo pueden apreciarse en su contexto. Por la plurisignificación. Es lo mismo que la polisemia. ¿Qué es la polisemia? La polisemia la polisemia se define la pluralidad del significado de una expresión lingüística. Y, la plurisignificación es el mismo de la polinesia. El texto literario siempre admite más de una lectura. La ficcionalidad. Los mundos poéticos no son los reales, pero pueden ser posibles. Algunos autores hablan de imaginación, expresividad o de artificio como valores igualmente literarios. En Aristóteles hay una diferencia entre poesía como sinónimo de la literatura e historia. La literatura es la narración de aquello que podría pasar y la historia es la narración de aquello que ya ha pasado. Eso es todo y le daría paso a mi hermana Elizabeth. Hola, Madre la bendiga. Bueno, mi tema es los principales tipos de poesías. Como los más relevantes o los más importantes de los tipos de poesía. Primero tenemos la poesía épica. La poesía épica se caracteriza por narrar hechos legendarios históricos como las batallas o las guerras, como podemos ver en la imagen de, que se nos cambió un ratito, ahí está, la imagen de dos personas pues teniendo un enfrentamiento, ¿no? El objetivo de esta poesía épica es que exalta los sucesos para que permanezcan en la memoria de del pueblo o de las naciones con las que lucharon y tuvieron estos enfrentamientos. Entonces, los poemas épicos están compuestos por versos largos que se describen en hechos y se presentan diálogos entre estos personajes que se describen estos hechos y se presentan diálogos entre los personajes. Entonces, un ejemplo de esta es no sé si han escuchado, la Ilíada y la Odisea, que es del poeta Homero, en el cual pues se narra la batalla entre los griegos y los troyanos. Y si no han escuchado sobre esta historia, pues les invito a que pues la lean. En la poesía dramática podemos ver que es aquella que está creada para ser representada en el teatro y se desarrolla en una o en varias situaciones en torno a un tema determinado, lo que es el tema de la actuación.
El objetivo de este poema es que el público se sintiera conmovido por las aventuras y desventuras de estos personajes. Entonces, un ejemplo de esta es la de que es escrita por Sófocles, que se llama El Edipo Rey, en el cual habla del inevitable y pues un trágico destino de uno de los personajes que él pues escribió sobre aquello. O sea, podemos ver ese ejemplo relacionado a las aventuras y desventuras del personaje. Y en poesía lírica, pues la poesía lírica, la mayoría de las personas pues piensan que es la única o el único tipo más importante porque tiene mayor relevancia, porque es aquella que se solía recitar con música y pues empleaba Noemí creo que se fue, ¿verdad? Sí, sí, igual No, creo no, que yo la veo también nuestra allí. hermana Lo que pasa es que no se Yesenia. escucha. Se le fue el internet. No, se le fue, se le fue. Sí, se me No, fue en internet. ahí regresó. Bueno, ¿y qué iba? En lo que era la poesía lírica, ¿no? Sí. Ya, entonces en la poesía lírica se empleaba, pues, como dije antes, para recitar una música. Y aquí podemos ver a una persona con una arpa, pero se llama lira. ¿Ya? De ahí proviene el nombre de la misma, la poesía lírica. Entonces, aquí el poeta podía expresar de manera subjetiva a través de la música. Entonces, esto se relaciona a que la lírica es la música en sí. Y la música, cuando uno crea una música, o el verso, crea el verso, la estrofa y el ritmo y la rima, y ahí es donde se emplea el poema en sí. Por eso es como la más relevante de los tipos de poesía. Entonces la poesía coral, como pueden ver en la imagen, y el mismo nombre lo dice, pues es un grupo de personas que pues que podemos ver que están cantando, ¿no? Como un coro. Era recitado antiguamente por un conjunto de personas para los dioses griegos. Era un canto o un homenaje para los dioses griegos en la poesía coral. Por último, en la poesía de versos libres, pues esta se denomina un verso libre al que no sigue reglas de rima ni de medida de sílabas. Los versos libres, pues se puede expresar el poeta en sí, tiene una mayor pues libertad de expresarse, de desarrollar su creatividad, porque no hay reglas en este tipo de poesías. Y pues en conclusión, como podemos ver en la siguiente imagen, para terminar, decía una frase de, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bueno, hermano, esto es todo. Dios lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias a nuestras hermanas por la aclaración acerca del tema de la poesía, ¿no? Dándonos al último un ejemplo de la misma. Bueno, no sé ustedes que de pronto pudieron ver, llamaron muchas cosas mi atención, ¿verdad? Acerca de la poesía, ¿no? Vemos aquí cómo la poesía, y mencionaba una palabra un poco
difícil de pronunciar, nuestra hermana, nuestra hermana Lisette, ¿no? No sé si de pronto la copié bien, pero dice plurificación, ¿no? Y habla acerca de lo plural que de pronto puede ser la poesía en cuanto a su significado. Y eso hay que nosotros tenerlo en cuenta, ya que nuestro contexto va a ser la palabra del Señor, ¿no? Y creemos fielmente que el Señor ha plasmado dentro de la palabra del Señor un texto, ¿verdad? Un texto en el cual nos transmite una idea. Entonces hay que captar esa idea del autor, ¿no? Y si nos involucramos un poco en poesía, entonces por el propio género que esto implica, entonces nosotros debemos tener mucho más cuidado en entender para poder interpretar de la manera correcta, ¿verdad? Ahora recordemos que la poesía también, y lo mencionaron nuestras hermanas, ¿verdad? Es un medio, vamos a decirlo así, un poco más artístico a la forma de expresarse, en donde se da rienda suelta a la imaginación. Entonces, cuando das rienda suelta a la imaginación, puedes hablar de algo que no tiene lógica en el mundo racional, por decirlo así, pero tiene mucho significado emocional. Entonces, la poesía necesariamente está relacionada acerca de los sentimientos del autor, ¿no? ¿Qué quería expresar en ese momento? Si de pronto quería expresar tristeza, ¿cómo la expresaba? ¿Qué técnicas usaba dentro de la poesía misma, ¿no? Entonces, estos detalles son muy interesantes. Los tipos de poesía también que mencionaron, creo yo también que son muy interesantes, como la clasificación, ¿no? De la poesía épica, la poesía lírica, ¿verdad? Y mencionaba ahí nuestra hermana de dónde sale, ¿no? Yo creería que también parte de los salmos tiene este tipo de poesía en donde el pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de cantos por medio de cantos o por medio del salmista, ¿verdad? Brindaba poesía con cánticos y que hoy en la actualidad también los cantamos, ¿no? Los que estamos en el grupo de alabanza también, parte de ella muchas veces hemos extraído información de esos salmos para nosotros elaborar las músicas que hemos sacado, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante de notar aquí, ¿verdad? Porque también la música tiene que ver con una expresión de adoración. Entonces, nos interesa mucho esto. Y concluimos también, por yo hacerlo notar, con la poesía de versos libres. Y me voy a enfocar un poquito en ella, ya que lo vamos a ver mediante videos, que va a ser lo que yo les voy a mandar de pronto a que ustedes vean en sus casas. Esto que tiene que ver mucho con la poesía antigua hebrea, ¿ya? ¿Por qué poesía antigua hebrea? Porque por medio de ella nosotros vamos a entender por qué esta poesía que está contemplada en la Biblia es un poco distinta a la poesía que de pronto nosotros comprendemos. Y tiene que ver mucho con esta clasificación, con la poesía de versos libres, en donde no hay reglas de rimas y no hay reglas de sonido, de pronto de sílabas, ¿verdad? Uno a veces, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente algo más autóctono y de estos tiempos, se me fue el nombre, lo que hacían nuestros montuyos, ¿no? ¿Cómo es que se llama estos como versitos cantados? Que sea del cielo cayó un pañuelo, ¿verdad? Amor fino, amor fino. Esos, ¿no? Amorfinos, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo el amor fino puede entrar tranquilamente con una regla, y la regla principal es que tiene que rimar. Si no rima, como que, oye, está aguado ese amor fino, ¿verdad? Pero vemos aquí cómo la poesía libre se libra de estas reglas gramaticales y más bien hace un entendimiento distinto y una expresión diferente acerca del poema. Y eso es lo que hay bastante en la poesía bíblica, ¿no? No vemos palabras que rimen, pero sí vemos pensamientos, y bueno, ahí de pronto lo tocaremos mejor.
Entonces, yo igualmente quedo muy agradecido con cada uno de ustedes por su exposición. Yo creo que el esfuerzo que cada uno hace es meritorio, así que doy gracias al Señor por todas vi hermanas, por ejemplo, que hicieron un papelógrafo, ¿verdad? No lo hicieron de pronto digital, pero los que hicimos papelógrafo sabemos cómo cuesta hacer un papelógrafo, ¿no? Vimos acá cómo nuestras hermanas también se manejaron en su campo, que es en el área digital. También damos gracias al Señor por eso, ¿no? Porque son herramientas que nos ayudan a expresar. Bueno, entonces, de parte de mí, yo quedo muy agradecido con cada uno de ustedes por su responsabilidad de haber estado aquí adelante y haber tratado de exponer en un poco y breve tiempo, que lo sé, y que por eso incluso yo traté de añadirles un día más para que tengan un descanso, ¿verdad? Y puedan de pronto tener un poquito más de tiempo. Bueno, para finalizar esto, yo quisiera explicarles y abrir campo, abrir terreno a lo que va a ser la siguiente clase. Quisiera explicarle un poco la clasificación. Nosotros todos los que estamos aquí conectados hemos visto partes de literatura, cómo se manejan, ¿verdad? Los géneros literarios. Ahora, esto es muy importante si nosotros vamos a adentrarnos al campo bíblico, o para el campo de la interpretación. ¿Por qué? Porque al pasar las clases, o en específico las que se vienen, vamos a notar que nosotros no podemos hacer con el texto bíblico, ya refiriéndonos a la Biblia, una explicación simplemente porque yo creo que eso es lo que dice. No, más bien, vamos a tener desde ahora en adelante mucho cuidado en decir, a ver, nos citamos en qué libro de la Escritura, qué género contiene este libro, y eso nos va a ayudar a nosotros tener esas predicaciones poderosas, ¿verdad? De estas hermanas que están aquí, estos hermanos que están aquí, que ya los veo, ¿no? Cómo extraen del texto bíblico y ahora pueden exponer, ¿no? Y creo que ese es uno de nuestros fines también aquí, ¿no? Poder ya, nuestra pastora ya ve, ya están exponiendo los hermanos, entonces ya los voy a poder poner un domingo, dice a cada uno de ustedes. Bueno, vamos adentrándonos un poquito. Voy a compartir pantalla rápidamente en lo breve que nos queda de tiempo para explicarles rápido esto, ¿no? Me confirman si de pronto no lo ven. Aquí está. Me confirman con un amén si lo ven. Amén. Listo. Amén. Entonces, ¿no? Vimos lo que es un género literario. Ahora, ¿qué es un género? Un género es una forma de clasificar algo, ¿sí? Por eso hemos visto distintos tipos de clasificación de lenguaje, ¿no? A su clase o a su estilo en lugar de un contenido específico o argumentativo. Por ejemplo, los géneros bíblicos son identificados normalmente al examinar el estilo, la estructura, la forma, el tono en que se emplea, el contexto y las técnicas literarias de lo que nosotros estamos leyendo, del libro que nosotros estamos leyendo. Eso es muy importante hacerlo notar en cuanto a lo que es el género, ¿verdad? El género literario en donde nosotros nos encontramos. Aquí es lo que yo mencionaba que me estaban haciendo un poquito spoiler, que tiene que ver con los géneros. Vámonos primero acá. Vimos aquí narrativa, poesía, y aquí yo le he cambiado una palabra y he puesto discurso en prosa, ¿verdad? Ya supimos lo que era prosa. Estas clasificaciones de acá son cada una de ellas, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la narrativa. Vemos cómo se puede dividir la narrativa en tres. Todo lo que estoy hablando ya ahorita está enfocado en la palabra del Señor, ¿verdad?
la narrativa puede ser histórica, dentro de la narrativa también la podemos clasificar las parábolas de nuestro Señor Jesús como texto narrativo y biográficas, ¿verdad? Donde alguien está haciendo una biografía de alguien, ¿no? En lo que es poesía podemos ver o podemos notar canciones o salmos que se encuentran en estos libros, ¿verdad? También podemos clasificarlo de la siguiente manera, como libros de sabiduría o sapienciales, perdón, no me salió la palabra, y los libros de los profetas también se pueden incluir en lo que tiene que ver con la poesía misma, ¿ya? Por su forma, su característica. Y el discurso, ¿verdad? En prosa, discursos que hay en la palabra del Señor, cartas o ensayos, ¿verdad? Esto también podríamos tener una clasificación de este discurso en prosa. Ahora, si nosotros nos vamos acá dentro de la palabra del Señor, dentro de los libros de la palabra del Señor, hay una clasificación un poquito más diversa, ¿no? En donde se narran géneros propios de la palabra del Señor. Y aquí cuando digo propios de la palabra del Señor, ya vamos a explicar por qué. Ya que la literatura que encontramos en ella nos obliga a clasificarlos y decir, esto tiene algo extra, así que lo voy a separar de lo de acá. Por ejemplo, en los libros históricos, ¿verdad? Podemos decir que están... ¿Aló, sí? ¿Alguien por ahí dijo algo? ¿Pregunta? ¿No? No, no es pregunta. Ok. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Los libros históricos que encontramos en la palabra del Señor los podemos clasificar por Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Números, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther y Jonás. Esos los podemos clasificar como libros históricos, ¿verdad? Sapienciales, que quiere decir que nos enseñan o nos dan consejos, como por ejemplo el libro de Job, Proverbios o Eclesiastés, en donde encontramos, ¿verdad? Los que hemos estado por ahí leyendo esos libros, encontramos consejos para nuestra vida, ¿ya? Que nos dan una sabiduría, por decirlo así, de ahí deriva la palabra, ¿ya? La poesía o salmos que está en Cantar de los Cantares y en Lamentaciones, ¿verdad? Ahí creo que también me faltó el libro de Salmos mismo, ¿no? Dentro de la poesía. Los proféticos aquí ya los estamos separando y hacemos una separación de ellos porque la lectura que nosotros le vamos a dar a los proféticos va a ser una hermenéutica o una herramienta distinta a lo que sería un libro histórico o un libro mismo de poesía. Por eso aquí lo extraemos y lo separamos un poco y decimos que lo profético estaba en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Osías, Daniel, ¿verdad? Y los innúmeros profetas que hay. Ahora, ustedes van a encontrar en un archivo que yo les voy a enviar para que también lo puedan repasar y leer cómo estos libros proféticos o libros de género de profecía se dividen también en profetas mayores y menores. Ahora, cuando ustedes vean esa separación de mayores y menores, no quiere decir porque unos sean más grandes que otros, sino más bien se los deriva así para decir, estos profetas tuvieron muchas profecías, estos profetas de acá tienen menores profecías encontradas, pero son igual de válidas y de igual peso o valor, ¿sí? Simplemente se los separa por la cantidad de profecías que dieron, ¿ya? Entonces, pero ambos vendrían a estar en el lenguaje profético.
Ahora, el género apocalíptico también lo vamos a ver, lo vamos a desmenuzar, cada uno de ellos los vamos a desmenuzar, pero ahorita nos vamos a quedar en el apocalíptico, ¿verdad? Diciendo que Daniel y Apocalipsis son textos que contienen o son parte de este género apocalíptico donde hay eventos futuros. Y después vamos a ver un poco más qué es esto del género apocalíptico y de dónde surge también, por qué se lo separa de los demás y etcétera. Aquí también hacemos una distinción de los evangelios que tranquilamente pueden estar, ¿verdad?, como libros históricos, pero le hacemos una separación por contener exclusivamente la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? Que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, pero tranquilamente estos mismos son libros históricos, en especial de todos son históricos, pero en especial el libro de los Hechos, en donde nosotros encontramos, ¿verdad? Cómo se desarrolla la antigua iglesia, ya sean conflictos y todo. Bueno, y terminamos con, serían las epístolas, ¿verdad? Las epístolas que serían, o significaría la palabra epístolas, cartas. ¿Y qué son las cartas? Son cartas específicas de, por ejemplo, autores como en su mayoría las tiene Pablo, las que se las conoce como las cartas paulinas, en las cuales simplemente es un autor dando un mensaje por medio de una carta, así como antes lo hacíamos antes de que aparezca el internet, ¿verdad? Le enviábamos una carta a alguien diciendo, hola, ¿cómo estás? Te deseo lo mejor de un país a otro. Lo poníamos en el sobrecito, ¿verdad? Antes se llevaba a caballo, pero de esa manera se llevaban los mensajes, ¿ya? Y este género de la palabra del Señor también tiene sus reglas interpretativas. No todas las reglas interpretativas se pueden aplicar a todos los géneros literarios de la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a estar reconociendo en las siguientes clases, ¿verdad? Como por ejemplo, cómo analizar un libro o una epístola a diferencia de un libro histórico, ¿verdad? ¿Cuáles son sus diferencias y cómo podríamos nosotros estudiarlos de una manera correcta? Entonces, me gustaría que ustedes de pronto, si tienen alguna duda, me la hagan nomás. Hermano, no le entendí nada, por favor explique de nuevo esto. Hay algo que no me cuadra, porque hay géneros literarios aparte y la Biblia tiene sus propios géneros. ¿Alguna confusión que de pronto tengan? ¿Pregunta, algo, inquietud? ¿Nadie? Bueno, yo no tengo en sí una pregunta, pero sí me gustaría que en la próxima clase como que refresquemos un poquito más de esto que está tratando. No sé si los hermanos comparten, pero es por lo que creo que, bueno, pero eso es por lo que yo estoy en otra cosa que no he podido prestar 100% atención. Aparte que me gustaría leerlo, o sea, que sea explicado un poquito más detenidamente para poderlo entender mejor. No sé si se puede. Sí, muchas gracias, hermano. Claro, por supuesto, e incluso nosotros vamos a tener clases específicas por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque debemos tener las herramientas para decir, ok, por ejemplo, el género apocalíptico es un género donde hay demasiados símbolos y los símbolos se expresan estudiándolos, entendiéndolos, no simplemente se creen de forma literal. Algo que se me ocurre como para añadirle un ejemplo, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes están, creo que ustedes no están en el grupo de jóvenes, la mayoría, pero dentro del grupo de jóvenes un hermano compartió hace poco a un artista digital que hizo de forma literal a los ángeles, ¿verdad? Poniéndole ojos como los describe el Apocalipsis.
Ahora, se ve bonito, por supuesto se ve bonito. Ahora, de que sean así los ángeles, creo que es un error hermenéutico creer que los ángeles son de esa forma. ¿Por qué? Porque el lenguaje apocalíptico hay que ver, para esto hay que entender por qué fue creado, ¿verdad? ¿Cuáles técnicas se usaron para dicho género literario? Y con eso nosotros tenemos ya la herramienta de decir, ah, ok, esto pasa, este es el contexto, en esta historia se hizo y este era su objetivo. Entonces, esas herramientas son las que vamos a ver en las próximas clases detenidamente por cada uno de estos. Incluso, por ejemplo, aquí vamos a agregar uno que no está aquí, que sería los legislativos, el género legislativo, ¿verdad? En donde vamos a afrontar de pronto brevemente preguntas como, por ejemplo, la que hizo nuestra hermana Yesenia, cuando dijo, ¿por qué apedreaban a las mujeres? Era una costumbre, ¿verdad? Nuestra hermana Yesenia comenzó a mencionar algo al pasar mientras nosotros nos encontrábamos estudiando justamente este pasaje. Ahora, ese tipo de cosas nosotros las vamos a entender un poquito mejor, a estudiarlas con la brevedad, pero sí tratando de ver todos los puntos, ¿no? Cómo se divide o cómo deberíamos nosotros poder entender esto de la ley dada por Dios, ¿verdad? Entonces, ese también sería un género en el cual nosotros podríamos extraer información, ¿ya? Para estar más enfocados en el mapa bíblico. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces creo que entonces si no hay preguntas está todo entendido y en la próxima clase vamos a estar viendo estos géneros literarios a un poquito más a detalle. Ahora, yo les voy a enviar para la siguiente clase que ustedes ya vengan para reforzar ese conocimiento algunos videos didactas que hay un ministerio muy bueno que los tiene, que incluso fue uno de los que yo abrí este estudio con uno de ellos, en donde que gráficamente te explican esto de los géneros para que haya un refuerzo y con ese refuerzo ahí sí la siguiente clase le damos con todo, ¿ok? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Hasta aquí quedamos en la clase de hoy.